En Juan 17 podemos leer la oración más larga de Jesús y en un fragmento de ella dice lo siguiente, entre los versículos 14 al 17, concretamente. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Esto es lo que podemos leer en este fragmento de Juan capítulo 17. En estos versículos percibimos la importancia de la palabra por encima de todo y cómo Jesús se ocupó por hacer una oración de intervención por sus discípulos, por los 11, pues a estas alturas de la narrativa de este evangelio ya se desveló quién era el traidor de los 12, quién era, en propias palabras de Jesús en ese mismo capítulo 17, el hijo de perdición. Y Jesús rogaba al Padre por aquellos que el Padre le había dado porque sabía que tenían una gran labor por delante, que no iban a estar solos, pues el Espíritu de Dios iba a estar con ellos. Pero, igualmente, tenían una ardua tarea por realizar, y el Señor Jesús los envió al mundo como el Padre le envió a Él, como corderos al matadero, pero con el objetivo de proclamar el reino de Dios y su justicia hasta el último aliento de vida. Y lo determinante de esta oración para nosotros, hermanos, en un sentido de aplicación, es que el Señor en verdad no solo intercede aquí por ellos, por sus discípulos, por los 11, sino también por aquellos que van a creer en Él a través de la palabra de ellos. Y se sobreentiende también por aquellos que creerán en Jesús a través de los que han creído en la palabra de ellos. Y así durante siglos y siglos hasta llegar a nosotros y a los que vendrán después de nosotros hasta que el Señor vuelva. Pues así dice el Señor en los versículos del 20 al 21. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En consonancia con esta oración, nosotros debemos ser capaces de mantenernos fieles al Señor, estando en Él y Él estando en nosotros, sabiendo a su vez que nuestra misión es estar en este mundo hostil para hacer la voluntad de Dios. Y este mundo es hostil porque no somos del mundo y además está gobernado por el maligno. Nuestra guerra es contra él y por ello Jesús intercede claramente en su oración para que seamos guardados del mal, ¿verdad? No pide que sus discípulos sean quitados del mundo, sino que sean guardados del mal. Y quería remarcar estas enseñanzas, hermanos, adelantándome puntual y brevemente a la narrativa del Evangelio de Juan, debido a todas las noticias, contenidos y situaciones que estamos viendo en los diferentes medios en relación a los damnificados por la dana. Pues nos hemos quedado en Juan capítulo 1, versículo 14. Donde se revela que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Convivió con la humanidad, siendo humano, mostrándonos cómo debía vivir un humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Y dando su vida además por nosotros, para que podamos ser hijos de Dios. Y con esto reflexionaremos en la profundidad del nombre Emmanuel, que recoge el evangelista Mateo y que significa Dios con nosotros. Y con nosotros, por cuanto estaba físicamente con nosotros, pues siempre ha estado Dios con nosotros, siempre ha estado Él en medio de su creación, ni aun con la caída Dios abandonó a su creación, Él continuó manteniendo una relación con Adán y su descendencia, pero esta relación cambió drásticamente y no tuvo solución, o mejor dicho, reconciliación, hasta que Dios se hizo carne, hasta que apareció Cristo y nos mostró el camino, la verdad y la vida. Nos enseñó el propósito de nuestra existencia, nuestra razón de ser, conocerle, vivir para Dios, pues por Dios hemos sido hechos. Y será importante, hermanos, que reflexionemos en la profundidad del significado de que Dios estuvo con nosotros, que Dios ahora está en nosotros y que nosotros estamos en Dios. Pero, debido a la actualidad, también debemos tener en cuenta que estamos en el mundo. Y que esto no es por mera casualidad, que esto es así porque es la voluntad de Dios.
Ya que si no fuese así, en cuanto una persona creyese en Dios, recibiese su palabra, naciese de nuevo, sería arrebatado al cielo, sería llevado a la presencia de Dios. ¿Os imagináis que esto sea así? Que en cuanto una persona se convierta, crea, fuese directamente llevada al cielo. ¿Sería maravilloso o no? O bueno, está bien eso de ir al cielo, pero mejor me quedo un ratito más aquí en la tierra cumpliendo con mis planes y ya luego daré toda mi vida y todo mi tiempo para Dios cuando esté en su presencia por la eternidad. ¿Qué pensáis? Seguro que más de un creyente o creyente piensa así, desgraciadamente, pero esa mentalidad no encaja con una mente que ha sido transformada por Dios y que ya no tiende a pensar en sí mismo, sino que comienza a pensar cada vez más por el Señor, por su iglesia, por aquellos que necesitan ayuda y puedan ser salvos. Dicho esto, hay razones de fondo para que no seamos arrebatados desde el momento en que nos convertimos, y una de ellas es que este mundo todavía debe existir por un poco más de tiempo. No sabemos cuánto, pero Dios sí. Y mientras tanto, este mundo continúa soportando todo lo que le acontece por cuanto Dios así lo permite. Y su iglesia y su Santo Espíritu, que habita en ella, sostiene este mundo, lo preserva por un tiempo limitado. Solo el Señor conoce el día y la hora, y cuando la iglesia ya no esté aquí, entonces el mundo conocerá su oscuro destino. Así que hasta que ese día llegue, cumplamos con nuestra labor. Porque sí, somos hijos de Dios, pero también somos hijos de este siglo. Sí, somos creyentes, pero también somos ciudadanos. Sí, nos congregamos en una iglesia y aportamos en su funcionamiento, incluso en algunos casos votamos, servimos en diferentes ministerios, colaboramos, pero también debemos contribuir al Estado. También votamos o formamos parte del rumbo que toma el gobierno de turno, pues le damos legitimidad con nuestra participación y aceptamos de forma activa o pasiva el sistema de gobierno que nos plantean. Y es ahí también donde debemos reflexionar como iglesia en si verdaderamente estamos haciendo las cosas bien delante de Dios. En si como iglesia estamos en la vanguardia o solo en la retaguardia. En si obramos ante todo lo que pueda afectar a nuestra sociedad, es decir, las causas, o si solo actuamos cuando ya se han manifestado las consecuencias de malas gestiones y decisiones por parte de autoridades políticas que los propios ciudadanos han dado paso para que lideren. ¿Qué hace la iglesia al respecto? ¿Qué pensáis? ¿Nos conformamos con una ayuda humanitaria ante malas gestiones, malas situaciones? Que por supuesto creo que hay que hacer. ¿O intentamos ir a la raíz del problema? ¿Qué creéis? Desde luego, muchos se han llevado las manos a la cabeza con todos los daños, fallecidos y desaparecidos que se han producido por la DANA. Pero sobre todo, lo que más ha indignado a muchas personas ha sido la mala gestión de las autoridades políticas, ya sea por el partido X o por el partido Y, ya sea por esta localidad o esta autonomía o directamente el gobierno central. Pero la pregunta es, ¿acaso esto no era previsible? ¿Acaso no existieron malos procedimientos y choques entre partidos, por ejemplo, durante la pandemia, que lo tenemos reciente? ¿Acaso la continuada polarización que contemplamos en los medios de comunicación no iban a continuar con un acontecimiento de este calibre, donde claramente unos políticos pueden señalar a otros y viceversa? ¿No creéis que si dentro de unos pocos meses surge otra desgracia similar, otra catástrofe natural, igualmente no se daría una buena comunicación entre las autoridades políticas de esa autonomía y del gobierno central, siempre y cuando no pertenezcan a las mismas ideologías? ¿Quién sabe, hermanos? Quizá se tomen fuertes medidas ante esta catástrofe. Aparentemente muchos están pidiendo justicia, ayuda, actuación, y se han organizado diversas manifestaciones, polarizadas también, por supuesto, pero ahí están. Ahora bien, ¿esto dará el cambio que necesita España? ¿Qué necesita España? ¿Otro gobierno? ¿Otro sistema? ¿Cuál creéis que es la solución? ¿Echar a un político y poner a otro? ¿Quizá cambiar el color de ahora por el color de otro partido? ¿O quizá el problema es el sistema? ¿O quizá el problema es el corazón
de las personas que alimentan ese sistema, que aprueban ese sistema, que se dejan llevar por ese sistema que no busca como fin último el bien común, sino más bien el bien personal, el poder, la autoridad, el gobierno a costa de todo. Y es normal, hermanos, es normal que la gente que no tiene a Dios en su corazón, en lo más profundo de su ser, sea así. ¿Sabéis por qué? Porque incluso los que tenemos al Señor en nuestras vidas, en nuestro corazón, tenemos también esa tendencia. Solemos pensar en nosotros mismos, ¿o no? Solemos buscar nuestro propio beneficio, ¿a que sí? Y cuando surge algún problema, nos resulta fácil echar la culpa a otros. Así que, ¿cómo no van a proceder así, en mayor o menor medida, nuestros dirigentes, si son humanos también, y no robots? Aunque bueno, algunos dicen que ciertos políticos parecen robots, personas sin alma. Desde luego, algunos parece que no se inmutan ante casi nada. Pero solo Dios sabe qué es lo que tiene cada uno en lo más profundo de su corazón. Y eso no lo podemos juzgar. Y como os comenté el domingo pasado, desde el Edén, nadie ha querido tener la culpa. Es más fácil señalar a otros, y mientras nos señalamos los unos a los otros, todo sigue igual. A no ser que concluyamos que todo debe cambiar, empezando por nosotros mismos, por nuestro corazón. Pues la solución a todo problema de fondo, hermanos, es Cristo. Es la conversión, es la reconciliación con Dios. A partir de ahí podemos construir con cimientos sólidos. A partir de ahí podemos predicar el Evangelio y velar por el prójimo. Y hacerlo de verdad. No para dar la imagen de que el prójimo nos interesa. O para hacernos la foto y supuestamente mostrar que eso es así. Pues Dios ve el corazón. Él conoce lo más profundo de nuestro ser y sabe muy bien si lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios y al prójimo. O si lo hacemos por amor a nosotros, para sentirnos bien, para ganar algo a cambio o adquirir influencia o fama. Eso Dios lo ve, Dios no puede ser burlado. Y para que exista a nivel nacional esta concientización, esta necesidad y búsqueda de Dios, los corazones de muchos deben ser preparados ante los errores y las injusticias. Sus ojos deben abrirse ante la realidad y ver más adelante de lo que tienen enfrente. Y claro, cuando veo las noticias, cuando veo los malos entendidos, los intereses de unos y los intereses de otros, y luego escucho las tertulias, los debates, las manifestaciones, etc., pienso, ¿en serio la gente creía que estas autoridades políticas iban a proceder de otra manera? ¿Tan mala memoria tenemos? ¿Tan rápido se nos ha olvidado lo vivido con la pandemia y las malas gestiones realizadas en ese tiempo? ¿No se dan cuenta que para este sistema que se ha construido o que se ha permitido que el objetivo no es el país en sí, los ciudadanos, sino más bien el poder, la influencia, el dinero? Si a todas las autoridades de verdad les interesase el bien común, este país no estaría como está, hermanos. Pero cada uno mira por lo suyo y los que no son políticos también viven así. Pues es lo normal. Mirar cada uno por lo suyo. ¿Pero qué nos dice el Señor en su palabra? ¿Acaso nos dice, mira por lo tuyo y los demás que se apañan? No dice eso en la Biblia, ¿a que no? No hay ni un solo versículo que diga eso. Él más bien nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz, que le sigamos, que le imitemos, que busquemos de Dios, de su reino y de su justicia. Pues su reino no es de este mundo. Eso le dijo Jesús a Pilato antes de ser condenado a muerte. Y como os he dicho al principio, nosotros tampoco somos de este mundo, pero estamos en él. Y ojalá actuemos en consecuencia, ojalá obremos en conciencia y seamos capaces de ir más allá de lo que promete este político o el otro. Pues este sistema no lo obliga en absoluto a cumplir lo que promete. Es más, puede tomar decisiones según el poder que el pueblo le haya dado. Y si no es suficiente, puede crear pactos, coaliciones, tratos que, por supuesto, se dan con beneficios que satisfagan las necesidades de los otros. Y ni siquiera las alternativas son alternativas. Pues acaban formando gobierno con partidos que en mayor o menor medida han sido señalados por su mala gestión, por su corrupción, por su negligencia
Y ahí siguen. Ahí están. Porque la ciudadanía ha aprendido a vivir en piloto automático. Y cuando surgen situaciones graves que generan odio e impotencia, tampoco existen las herramientas, los recursos suficientes para proponer un cambio. Y solo queda la absurda ilusión de que, porque cambie el color del partido de turno que gobierna, cambiarán las cosas. Pero en el fondo sabemos que no es así. Mientras tanto, ¿qué hace la Iglesia? Se manifiesta, participa, se reivindica, vota o no vota. Y si vota, ¿a quién vota? ¿Vota cada uno según sus propios criterios personales? ¿O votamos según el criterio de Dios? Pues desde luego existe un poco de todo, y cada uno piensa que está haciendo lo mejor, volviéndose popular también en nuestro entorno, la idea de que intentamos elegir lo menos malo. Pero mientras elige eso que nos parece lo menos malo, las cosas siguen igual. Y encima no existe en absoluto una comunión entre los hermanos cuando, ponemos la política sobre la mesa. Y por eso mismo casi nunca se habla de ello. ¿Y cómo podremos encontrar soluciones como Iglesia si nunca abordamos el tema? Desde una perspectiva bíblica, por supuesto. Pues de todo esto, una cosa clara podemos concluir, hermanos. La Iglesia no debe actuar por su propia cuenta y no debe vivir dividida. Todo lo contrario, debemos buscar la comunión, la unanimidad y la actuación guiados por el Espíritu del Señor. Solo así podremos ser luz y sal en este mundo. Solo así seremos una voz sabia en medio de tanta polémica, de tanta politización y polarización. Ya que si solo participamos por participar, sin pensar, sin reflexionar, el sistema de este país continuará prácticamente como siempre. Y viviremos situaciones similares a las que ya hemos vivido y en las que estamos viviendo, actuando meramente ante las consecuencias, que eso ya es bastante. Dar una ayuda humanitaria ante una catástrofe natural mal gestionada, eso ya es bastante. Hay personas que ni eso hacen. Pero nosotros debemos ir más allá todavía. Porque somos los que creemos en la verdad, en el camino, en la vida. Por lo tanto, no nos podemos quedar atrás, a remolque. Debemos de presidir. Debemos de apuntar a Cristo. Debemos de ser consecuentes con lo que decimos creer. No podemos actuar meramente ante las consecuencias. Debemos cortar de raíz las causas de estas malas gestiones. Y ojo que entiendo perfectamente que cada uno sea responsable de manifestarse, significarse, votar, etc., según considere. Es más, sería sospechoso que una iglesia o una denominación votase completamente a un mismo partido, ¿no creéis? Sería muy sospechoso, de hecho sectario. Y también sería improcedente que un pastor o predicador haga propaganda de su partido más afín, dando a entender que aquellos que no hagan lo mismo que él son unos pecadores. Pero por otro lado, si la Iglesia debe participar en la política, por cuanto está en el mundo, aunque no sea del mundo, y votar es una manera importante y directa de hacerlo, ¿debería hacerlo según su propia decisión? Cada uno lo que considere, como miembros repartidos por ahí, desmembrados. ¿O deberíamos de considerar todos cuál es la voluntad del Señor? Y si es así, aunque nadie haga propaganda de nada, ¿no deberían votar todos por lo mismo según lo que el Espíritu del Señor nos muestra? ¿O acaso el Espíritu te le dice a uno A, tú B, tú C, tú D? ¿Acaso el Espíritu miente? ¿A que no? ¿Acaso la Iglesia va por su cuenta? ¿A que no? Tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios. Debemos de estar en unanimidad. Pero sin embargo, esa unanimidad no se ve en la práctica. Y por eso no estamos en la vanguardia. Estamos en la retaguardia. Porque incluso con nuestros propios problemas estamos de formas paralelas, similares, al mundo. Entre nosotros también hay malas gestiones. Entre nosotros también hay discusiones. Entre nosotros también hay intereses, pastores que miran mal a otros pastores, denominaciones que se ven como una competencia con otras denominaciones. Terrible, hermanos. Porque se supone que somos una sola iglesia, la iglesia de Cristo, congregada en diferentes partes.
¿Qué hacemos discutiendo entre nosotros? ¿Qué hacemos comparando los números los unos con los otros? O lo que has hecho aquí, o qué culto has hecho allá, etcétera. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Acaso no hacemos las cosas para el Señor? ¿O lo estamos haciendo para nosotros mismos? Nosotros deberíamos de ser consecuentes, como digo, con la fe que tenemos. Deberíamos de buscar la unanimidad. Deberíamos de ser incluso previsores. Porque es normal que mucha gente que no tenga a Dios en su corazón, pues no prevea nada, no sea consciente de muchas cosas. Pero a nosotros, que antes no veíamos, ahora vemos. Porque antes estábamos ciegos espiritualmente. Pero ahora el Señor nos ha abierto los ojos. Y no para que nos jactemos y digamos, yo sé la verdad, yo sé la solución. No la sé. La conocemos. Y esa solución es Cristo. Y a Él hay que predicar. Sobre Él hay que hablar. Por encima de todo. Es normal que la gente que no tenga a Dios, pues, se indigne, sienta impotencia, dé coletazos y que luego siga todo igual. Como digo, parece ser que muchas personas se imaginaban que ante tal catástrofe los políticos iban a dejar atrás los colores de sus partidos. Y de forma unánime iban a actuar. Pero la realidad no ha sido así, obviamente. Y no ha sido así porque ellos mismos viven de echarse la culpa unos a otros, día sí y día también. Si todos se pusiesen de acuerdo, ¿de qué debatirían en el Congreso? Se quedarían sin trabajo. Y no solo ellos, sino muchas personas que viven de toda esta situación. Es su negocio. Así que, hermanos, ya concluyendo con esta reflexión, hoy es la Dana. Mañana será otra cosa. Y ojalá algún día cambie este país. Y lo que más deseo que cambie, y creo que todos como creyentes deberíamos desear, es que cambie el corazón de las personas de este país y de todo el mundo. No solo el sistema de gobierno. Pues pedir esto, creo que hasta incluso sería una utopía. Mientras existan personas que no crean en Dios, existirán grandes problemas en esta sociedad. Y aún siendo creyentes, gran parte de la población española, de forma hipotética lo digo, también habría situaciones complicadas. Pues los creyentes también pecamos, también nos equivocamos, pero cada vez somos más conscientes de ello. Y vamos a los pies de Cristo para ser perdonados y reconciliados con Dios una y otra vez, porque la paciencia de Dios no tiene fin. Recordad, hermanos, no somos del mundo, estamos en Cristo, pero también estamos en el mundo. Y así como somos hijos de Dios, también somos hijos de este siglo, de nuestros padres y de nuestras madres, miembros de una iglesia, pero también ciudadanos, seres espirituales, pero también seres sociales y políticos. Así nos ha creado Dios. Así que el Señor nos dé sabiduría. Sigamos orando por las autoridades políticas, por sus gestiones, por sus decisiones. Por supuesto, sigamos orando por todas las familias afectadas, por todos los voluntarios que están ayudando ante toda esta situación. Y sigamos también orando por las organizaciones cristianas, evangélicas, que lideran las iglesias bajo alianzas, federaciones, uniones, fraternidades, comunidades, denominacionales e interdenominacionales, con el fin, confío yo, espero, de seguir proclamando el reino de Dios y su justicia, porque eso es lo más importante, eso es lo que merece la pena. Solo Cristo. Amén. Amén.